un mito? Déjame le explico qué es un mito. Let me explain to you what it is. Para que tengamos la idea. ¿Qué es un mito, hermano Raúl? Es un mito. Le explico. Miren. Sí. Ok. El tema que vamos a estar hablando The subject we're going to be speaking es mitos en contra de la Torah. mitos against Torah. Ok, ¿qué es un mito? Escuche bien, Just para que tengamos la idea. so you can have an idea. Es una historia ficticia. It's a fiction story. ¿Ok? Es un relato ficticio. Es un comentario ficticio. It's a fiction, a commentary fiction. ¿Y qué es algo ficticio? And what is fiction? Es algo fingido. It's something made up, Es algo imaginario. something imagined, Es algo falso. it's something false. Mire cómo lo lleva una cosa a la otra. ¿Qué es un mito? Es un relato ficticio. It's a fictitious Una historia ficticia. a fictitious story. Pero ¿qué es algo ficticio? But what is fiction? Es algo falso. Something false, Algo imaginario. something imagined, Algo fingido. something false. Mire, esas definiciones son claras These definitions para are entender clear de lo que vamos a hablar. to understand what we're going to talk about. Todo eso es un mito. All of that is a mito. Entonces el tema es mitos en contra de la Torah o de la ley. Fiction stories against the Torah. Entonces los mitos vienen siendo historias imaginarias Imaginary stories en contra de la Torah. against Torah. Relatos falsos en contra de la Torah. Against Torah. Algo fingido Something made up en contra de la Torah. against Torah. Porque se finge, se tiene que fingir para eso. Because it has to be made up. ¿Ven? Entonces vamos a ver, dicho esto, vamos a ver varios mitos. We're going to see several of these. Obviamente hay muchos mitos en contra de la ley de Dios, There's a lot of things, myths. pero vamos a ver algunos, Against the Torah. solamente algunos, y bueno, a lo mejor podríamos dar una segunda parte, una tercera, no sé. We might give a second word. No nos vamos a meter a profundidades en cada uno de estos mitos, We're not going to get deep into all of these porque myths. muchas de estas cosas ya nosotros las sabemos, Because some of this we already know. pero no las sabíamos desde el punto de vista de mitos. But we know it in the point of view of a myth. ¿Okay? Entonces, vamos al libro de Levíticos 23:2. Y el Let's go to Leviticus 23:2. primer mito, First myth. por ahí. The first myth. La ley es de los judíos. The Torah is of the Jews. Eso es un mito. That's a myth. Es un relato falso. That is a false. Una historia ficticia. That's a fictitious story. Alguien por ahí se le ocurrió decir eso y ahora todo el mundo lo cree, pero es falso. Somebody said it, and now everybody believes it, and it's false. Es algo ficticio. It's fictitious. La ley es de los judíos. Eso no es cierto. The law is of the Jews. That's not Eso no es verdad, es algo falso. true. That is not true. That is false. No hay ninguna escritura en la Biblia que diga que la Torá es de los judíos. There's not one scripture in the Bible that says that Es the un Torah mito is of the Jews. dentro It's a del myth cristianismo. within Christianity. Que alguien por ahí en una ocasión dijo, no, eso no lo guardamos porque es de los judíos. Somebody says we don't do that because that belongs to the Y Jews. bueno, pues ahora se ha vuelto como si fuera una verdad. And now it has turned to something that is true. Pero no porque se repita muchas veces lo mismo quiere decir que esté en lo cierto. But just because something is repeated many times does not mean that it's true. Sigue siendo un mito. It continues to be a myth. Entonces Levíticos 23:2 So Leviticus 23:2 echa abajo este mito de que la ley es de los judíos. puts down this myth that the law is for the Jews. Miren lo que dice Levíticos 23:2. Look what Leviticus 23:2 Acuérdense que Levíticos 23 es las fiestas. Remember, Leviticus 23 is of the feast. Pero Adonai le habla a Moisés y le dice, But God speaks to Moses and says, habla a los hijos de Israel y diles, speak to the Israelites and say to them, las fiestas solemnes de Adonai. these are the appointed festivals of the Lord. Las fiestas solemnes de Adonai. My appointed festivals of the
Lord, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. which you will proclaim as sacred assemblies. Obviamente el tema no es de las fiestas hoy. Today we're not talking about the feast. El punto que quiero que entendamos aquí es The point that I want us to understand here que is las fiestas son parte de la ley. that the feasts are part of the law. Las fiestas están en la Torá. The feasts are in Por Torah. lo tanto, aquí dice que las fiestas son de Jehová. So here it says that the feast of Entonces, the Lord. por lo tanto, la ley también es de Adonai. So therefore the law is also No es de los judíos. It's not of the Jews. Con otro texto podemos explicarlo. Within another scripture we can Y usted lo lee en casa, yo se lo explico. can read it at home and explain it to you. Éxodo 19. Exodus 19. Le pongo en contexto esta historia. I put the story to a context. El pueblo de Israel está en el monte Sinaí. The people of God are in the Mount Sinai. Ya salió de la esclavitud de Egipto. They came out of slavery of Egypt. Peregrinó por 50 días. They walked for 50 days. Ahora está en el monte Sinaí. Now they're before Mount Sinai. Adonai le habla a Moisés que suba al monte Sinaí porque le va a entregar la Torá. And God tells Moses to go up Mount Sinai because he's going to give him Torah. La pregunta es, The question is, ¿quiénes estaban reunidos ahí? who were gathered there? ¿Eran los judíos o eran las 12 tribus? Was it just the Jews or was it the 12 tribes? Los judíos son parte de las 12 tribus, eso es diferente. The Jews are part of the 12 tribes. That's Pero la Torá se le entregó a Moisés para que se le enseñara a las 12 tribus. Esas componen a Israel. And God gave Moses the Torah for the 12 tribes, which composes Israel. Es decir, It's to say, los judíos vienen solamente de una sola tribu, de la tribu de Judá, the Jews are only from one tribe, the tribe of Judah, el cuarto hijo de Jacob. the fourth son of Jacob. Por lo tanto, la Torá o la ley no se le entregó a los judíos. So the law and the Torah was God just giving to the Jews. Todavía no existían los judíos. Jews did not even exist at that time. Entonces, decir que la ley es de los judíos es un mito. So to say that the law is of the Jews is a myth. Eso es falso. That's false. Nadie lo puede comprobar con las escrituras. No one can prove it with the scripture. Decíamos allá en México, You said in Mexico, es que alguien soltó un borrego. ¿Se acuerdan o no? somebody let a goat go. ¿Qué es un borrego? Alguien soltó por ahí una mentira y todos la repiten y ahora se convirtió en verdad. Somebody said a lie, they repeated it, and now it has become a truth. Ese es un borrego. Entonces, es un mito. So it's a myth. ¿Sí? Decir y afirmar que la ley es de los judíos To say that the laws of the Jews es desconocer las escrituras. is to not know the scripture. No hay tal cosa en la Biblia. There's no such thing in the Bible. No existe ningún pasaje en la escritura que diga tal cosa. There's no such scripture that says such things. Es un mito. It's a myth. Entonces, con estos textos, mis hermanos, These scriptures, vamos a tumbar mitos. we're going to knock out myths. Dígale que está a tu lado, vamos a tumbar mitos. Tell the one next to you, we're going to knock down myths. Amén. Entonces, la ley es de los judíos, es un mito. The laws of the Jews, that's a Y myth. con estas dos historias queda comprobado que no es así. And with these two scriptures, it's proven that it's Obviamente hay muchos más textos, there's so many other pero no nos vamos a meter a profundidades. We're not going to go in deep. Solamente quiero que vayamos entendiendo lo I básico. just want us to understand the basic. Nos vamos a ver otro mito So let's see another myth en contra de la Torá. against Torah. La ley esclaviza. The law enslaves. Es otro mito. It's another myth. La ley, la Torá esclaviza. The Torah enslaves. Por eso nosotros no guardamos la ley porque esclaviza. That's why we don't keep Torah, because it enslaves. Eso no es cierto, eso es falso That's también. not true. That's Es false. un mito. That's a myth. La ley no esclaviza. The law does not La enslave. Biblia dice lo contrario de The eso. Bible says the No opposite. piense esto y razone esto. Just rationalize it. Volviendo a la historia de Éxodo 19. Going back to the story of Exodus 19. El pueblo de Israel está en es esclavo. The people of God are in slavery. Los saca de la esclavitud. Pulls them out of Ahora slavery. son libres. Now they're free. Ahora te entrego una ley para volverte a esclavizar. Now I'm going to give you No. a Torah to put you back into No slavery. tiene sentido. It makes no sense. No, la ley no esclaviza, mi The hermano. law does not enslave. Y hay un texto And there's a scripture, en Romanos 7:12 que lo quiero leer. Romans 7:12. Romanos 7:12 dice: Romans 7:12. de manera que la ley a la verdad es santa,
El mandamiento es santo, justo y bueno. Si la ley esclavizara no fuera una ley buena. If the law was to enslave, it would not be good. Si la ley esclavizara no fuera justa. If it enslaved people, it would not be righteous. Si la ley esclavizara no fuera santa, entonces. If it would enslave people, it would not be holy. Pero Pablo está diciendo But Paul is saying que la ley es santa, justa y buena. that the Torah is holy, righteous, and good. Por lo tanto, decir que la ley esclaviza es un mito. So to say that the Torah enslaves a Eso person es is a myth. mentira. It's a lie. Ahora, lo que sí esclaviza es el pecado. What does enslave a person is sin. Eso es diferente. That is different. El pecado sí te esclaviza. Sin will enslave a Ahora, person. ¿qué es pecado? What is sin? Pecado es transgresión a la Torah. Sin is transgression against Torah. Transgresión a la ley. Eso sí esclaviza. Transgression Entonces, against the law, that does enslave a person. Si yo violo, transgredo la Torah, eso me hace esclavo porque es pecado. If I committed sin, if I transgress Torah, that makes me a slave. Pero, because I committed sin. Si yo guardo y obedezco la Torah, no me esclaviza, me hace libre. But if I keep Torah, it sets me free. Santiago dice la ley o la Torah de la libertad. James says that the law of freedom, the Torah. Es decir, la Torah en vez de el mito de que esclaviza es al contrario, te da libertad. The myth that it enslaves you, the Bible says the opposite. It sets you free. Entonces, no es cierto, es un mito. So it's a myth. Dile que está a tu lado, es un mito, la ley no esclaviza. So the person next to you, it's a myth that does not enslave you. Mire lo que dice Santiago 1:25. James 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Whoever looks intently into the perfect Torah that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be well blessed. Santiago James, está diciendo que la ley, la Torah es perfecta that the Torah is perfect. y que es la ley de la libertad. It is the law of freedom. Entonces, decir que la ley esclaviza y por eso no hay que guardarla es un mito So to say that it enslaves a person and not to keep it, que se mueve dentro de las religiones, de las denominaciones. that's what it said within denominations and Y religions. muchos lo creen porque no han escudriñado And la many believe escritura, because they have not researched those scriptures. no han investigado. They have not investigated. Han leído la Biblia, sí, They have read the pero Bible. leer la Biblia es una cosa, escudriñarla e investigar es otra cosa. To read the Bible is one thing, to search it and study it is another thing. Déjenme abrir un paréntesis. You open the parentheses. Mire, ¿qué fue a lo que a nosotros nos llevó a guardar y a entender la Torah? What was it that took us to keep and understand Torah? ¿Por qué empezamos? Déjame voy más atrás. Let me go back. ¿Por qué empecé a enseñarles yo a ustedes Torah? Why did I begin to teach Torah? Porque más atrás aún Because even further back, me llevó a la investigación, I went to a search, escudriñar la escritura, to search a the, estudiar profundo. to study in a deeper way. Entonces, el que escudriña e investiga las profundidades de la Biblia, Whoever studies and searches the depths of the scriptures, mire lo que le voy a decir, you know what I'm y saying. no me lo tome mal, Don't take pero it. se está reflejando a nivel general esto. But this is reflecting in general. Cualquier cristiano Any Christian que escudriña a profundidad la escritura that deeply searches the te va a llevar a dos cosas. It's going to take you to two things. Cristiano evangélico protestante, te va a llevar a dos cosas. It's going to take you to two things. Si tú investigas, escudriñas, If you investigate and search, o lo tomas para bien o lo tomas para mal. you take it for good or you take it for bad. El que lo toma para mal The one who takes it for bad, te va a llevar a que regreses nuevamente a Roma. he's going to take it to go back to Rome. Escuche bien, Listen carefully. esto se está viendo a nivel general. You can see this Y generally. ahorita lo explico por qué. Y segundo, Second, o te va a llevar a que guardes Torah y sus mandamientos, it's going to take you to keep Torah and keep commandments. a que regreses a esto, You return to this. a que la ley no está vigente, a que eran mitos. To understand the myths. ¿Por qué te lleva a que regreses a la iglesia católica o a raíces hebreas? Why does it make you to go back to
Primero, First, porque el cristianismo evangélico protestante, escúcheme bien esto, because the Christian evangelical Protestant, y lo digo con mucho respeto, I'm saying this with no me respect. afano es insultar, no, I don't want to insult sino nobody. es quitar vendas, It's to take porque ahí space, estábamos nosotros, because that's where we come from. porque la Iglesia Católica Romana Because the Catholic Roman Church tiene más fundamento bíblico que el cristianismo evangélico protestante. has more biblical fundamentals than the Christian evangelical Lo repito. Protestant. I repeat La it. Iglesia Católica de Roma The Catholic Church of Rome tiene más fundamento has more foundation que el cristianismo evangélico protestante. than the Christian evangelical Protestant. El cristianismo evangélico protestante, The Christian evangelical todo se basa en fe. everything is based Y on todo faith. lo quieren arreglar con fe. And they all want to connect it No to está faith, mal. which is not wrong. Correcto. It's correct. Pero no escudriñan las escrituras. They don't search the scriptures. Todo lo quieren que Dios lo arregle. They don't forget to fix everything. La Iglesia Católica, que aunque tiene fe, Even though they have faith, también escudriña. Y su base está basada en las escrituras. Erróneas, pero tiene base. they're wrong in their foundation, but they have foundation. Escúcheme lo que le estoy diciendo y no me lo interprete mal. Look what I'm saying. Don't Pero misinterpret. eso es una realidad. This is a reality. Hoy en día, Today, muchos pastores y cristianos están regresando a la Iglesia Católica. many Christian pastors are going back to, Eso era raro. and that's strange. Antes brincaban de allá para acá, ahora de aquí para allá. They used to jump from over there to here. Now ¿Por they're qué? from here to over Porque there. se han metido a investigar, They have research a escudriñar, to serve. pero se fueron por el camino equivocado They went the wrong way, y regresaron allá. and they ended up over there. Pero tarde que temprano se van a topar con una barrera que tampoco era lo correcto. But sooner or later, they're going to come to a barrier where it wasn't also correct. Si siguen investigando y si siguen escudriñando, van a llegar un momento y dicen, tampoco es por aquí. They continue to search and research, they're going to say, this is not the way either. ¿Por qué digo esto? Porque el cristianismo evangélico protestante nace de la Iglesia Católica. Because the Christian, Protestant, evangelical, they are birth. Por eso se nos llama o nos llaman los hermanos separados. That's why they call us a separate brother. Antes de ser hermanos separados, se les llamaba los herejes. Así se los llamaba. Los herejes. Es una herejía. El apóstata. Así era el nombre. That's the way they named us. En los concilios han cambiado la terminología. Pero yo digo una cosa, ya que me metí en esto un poquito. I'm going to say something else. Ahora cómo me salgo de aquí. Escuche bien esto. Es que hay que investigar un poquito y nos damos cuenta de realidades. We need to research. En el año 1517, Martín Lutero hace todo esto del protestantismo y bueno, ahí viene todo. Martin Luther, he comes out and he protests against it. Pero si nos vamos, ahora cómo se los explico. Vámonos para atrás en la historia. Vámonos para atrás. Let's go back in history. No quiero que se queden lagunas esto y se me vayan a interpretar mal interpretar mañana. Escuchen bien. Supuestamente, lo digo entre comillas, supuestamente Supposedly, la Iglesia Católica nace en Hechos 2, supuestamente. supposedly the Catholic Church is birthed in Acts chapter Supuestamente el primer papa es Pedro. 2. Supposedly the first pope is Peter. El primer obispo es Santiago. The first bishop is Según James to them. ¿Dónde nace la iglesia? En Jerusalén. Where does the church birth? Escuchen In esto. Jerusalem. This- La iglesia nace en Jerusalén. The church is birthed in Jerusalem. Según ellos, According to them. nace en Jerusalén. It birthed in El primer obispo es Santiago. The first bishop Es el primero ahí que reúne a todos. is the one that gathers everyone. Y de ahí sigue creciendo esta iglesia. And this church continues to grow. Siglo I, siglo II, siglo III. First, second, and third. Llegamos al siglo III con Constantino. Then we come with Constantine, Constantino oficializa lo que ya se venía predicando. and he officializes what was being preached. También decir que Constantino fundó la iglesia católica, eso es falso, es un mito, eso no es cierto. Also to say that Constantine Ya. founded the Catholic Ya se Church. venían enseñando estas doctrinas antes del siglo III. All these teachings were being taught before the third. Pero donde lo quiero llevar es Well, I want to que take esta you- iglesia de Occidente, no, del Medio Oriente, mejor dicho, this church of the Middle East, esta iglesia del Medio Oriente this church of the Middle East empieza en Jerusalén begins in Jerusalem. y va creciendo, And it y va grows. creciendo. And it grows. Alejandría y todas las regiones que empiezan a crecer. And it begins to be spread out. Llegamos al año 1050
1050. We go to the year 1000. Y en el año 1050 hay una división en la iglesia católica. Esto casi no lo cuenta nadie. And there's a division in Catholic No, religion. no les conviene. Se divide la iglesia del Medio Oriente con la iglesia de Occidente. They separate themselves from the Western Hemisphere to the Middle East. Porque ya viene habiendo ciertas doctrinas que ya hay desacuerdo entre ellos. Because now doctrines rise Obispos, el they're Papa. against- there's La iglesia del Medio Oriente está en contra del papado por las nuevas doctrinas que están metiendo. The church in the Middle East is against the church in the Western Total, Hemisphere because it was en el born año 1050, 1054, in the year surge una división. There's a division. Y se separa. Ahora ya no es oficialmente en Jerusalén, sino ahora en Roma. Now it's just not in Jerusalem, now it's in Rome. La pregunta es, The question is, ¿quién se separó de quién? who separated themselves from who? La iglesia católica de Roma se separó de la iglesia católica ortodoxa del Medio Oriente. The Catholic Church of Rome separated themselves from the Orthodox Catholic Church of Que Israel, todavía existe, por cierto. which still exists. Pero nosotros para acá, en Occidente, pues para nosotros es Roma. But over here with us in the Western Pero de Hemisphere, Europa para allá es la iglesia ortodoxa católica, in Europe is the Orthodox, la que supuestamente nació en Jerusalén. which supposedly is birthed in Jerusalem. Entonces lo que nosotros en Occidente conocemos como la iglesia católica de Roma, So what we know in the Western se Hemisphere, separa de la iglesia ortodoxa del Medio Oriente. they separate themselves from the Orthodox Catholic Church of the Middle Esa es East. una realidad y eso está en la historia. That is a reality and that is in Pero obviamente no lo cuentan, They don't porque speak. según ellos nacieron desde Hechos capítulo 2 y no es cierto. According to them, they were birthed in Acts 2. Es la iglesia ortodoxa, It's the Orthodox la que sí viene desde el siglo I. that continue. El punto es esto: año 1500 nacen los protestantes y se separan también de Roma. I mean, in the year 1500, the Protestants separate themselves from Rome. De los protestantes, pues no se diga tantos y tantos y tantos que siguen saliendo hasta el día de hoy. There's so many Protestants that are still coming out today. Es una división tras otra división. El punto aquí es The point here is, que todo ha venido siendo de división en división. it all has been just dividing. Todo ha salido de división en división. Everything has come out in division. Entonces, ¿dónde surgen estos mitos que So estamos where do all hablando? these myths come from? Pues precisamente de todas estas divisiones. Precisely from all these divisions. Martín Lutero, Martin su Luther, intención no era salirse de la iglesia católica romana. his intention was not to come out of No. the Catholic Church. Si se quiere salir, pues se sale, punto, y forma su iglesia. He wants to come out, he just, period. come ¿Para qué out. les protesta? Why protest? No, les protesta porque saben que están mal y porque quiere corregirlo. Su intención era buena. He protested because he knew they were wrong and he wanted to bring correction, which is good. Obviamente no encajó y fue sacado, Obviously, he was not accepted. expulsado. ¿Cuál es la palabra que se usa? And he was exiled. ¿Cuál es la palabra que se usa en la iglesia católica? Excomulgado. Fue excomulgado Martín Lutero. He was casted out. O sea, Martín Lutero no quería salirse, He didn't want to come out. pero no le quedó otra alternativa. But there was no other alternative. ¿Me está entendiendo? Entonces de ahí surgen todas las demás. ¿De dónde vienen estos mitos? So where all these myths come Pues de from? todas estas divisiones que estamos hablando. So all these divisions that we're ¿Por talking qué? Porque todo esto, Because all this supuestamente lo que estamos hablando, we're talking about es en contra de los judíos. it's against the Jews. El antisemitismo que existe desde entonces. Since what exists of Hay que estar en contra de todo lo que huela a Israel. we have to be against anything that smells like Y this. eso es lo que nos ha traído a seguir repitiendo como pericos mentiras. And that's what has brought us to the day of today to continue. Pero to como no estudiábamos, no investigábamos, And because a lot of people don't research. y no había las fuentes de investigación que hay hoy, And there was not the fountains of being able to investigate like we have pues today. lo que nos enseñaba el sacerdote no lo creíamos. Whenever the priest would teach, that's what we Lo que nos believed.
enseñaba el pastor no lo creíamos, Whatever the pastor would teach me, pero hoy no. but not today. Hoy hay que investigar. Today we have to research. Decía la pastora Cecilia Sister Cecilia would say, que el pastor de esta casa los insta a investigar, claro, but the pastor encourages to research. los reta a que investiguen, claro. Challenge you to research. Hermano, hay que investigar las escrituras. You have to research the scriptures. Lo que se está enseñando, ustedes comprueben en la casa si es cierto o no es cierto. Whatever is being taught, you go home and you research. Hay muchas fuentes para investigar hoy en día. There's many fountains in which people Ok, get cierro este knowledge. gran paréntesis, Close these que ya no doors. sé ni por qué me fui por allá. Pero regresemos al mito. So we go back to the myth. ¿Cuál era este mito? La ley esclaviza, ¿no es cierto? The myth of the law enslaved, that's not true. El pecado es el que te esclaviza. Sin will enslave us. Dice Romanos 7:7. Romans 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Pablo dice, de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Es decir, por medio de la ley yo conozco lo que es y lo que no es pecado. Because I know Torah, I know what is and what is not sin. Entonces, si yo no conozco la ley, If I don't know Torah, puedo cometer una infracción por desconocimiento de la ley I can commit a sin because of not knowing Torah. y tengo que pagar las consecuencias por ese error. And I have to pay the consequences because of the mistake. Entonces tengo que escudriñar la ley, So I have to search the Torah. porque por la ley conozco lo que es y lo que no es pecado. Because of Torah, I know what is and ¿Me what está is entendiendo? not sin. Entonces la ley no te esclaviza. So Torah does not Lo que enslave te us. esclaviza es cuando infringes la ley. What enslaves us is when we transgress Te pongo un the ejemplo Torah. de nuestros tiempos. I'll give you an example of our Vivimos aquí en un país de leyes We live in a nation of laws. y tú por primera vez vas a manejar un carro. And for the first time, you're going to drive a car. Te regalaron un carro They gave you a car. y vas a manejar un carro, And you're driving a pero car. no conoces las leyes de tránsito. But you don't know the transit laws. Y vas manejando y pasas el stop sign. You're Vámonos. driving and you go past the stop sign. Porque no sabes que te tienes que parar. Because you don't know that you have to stop. Porque no sabes que tienes que tener licencia de manejar. Because you don't even know you need a driver license. Porque no conoces el speed limit dentro de la ciudad. Because you don't know the speed limit within the city limits. El speed limit cuando vas cruzando por frente de una escuela. The speed limit when you're going through a school zone. Todo eso son leyes. All those are laws. Entonces, ¿qué pasa con esta persona What happens with the que person desconoce esa ley? that does not know Y the él law? pasa ¡fum! A 50 And speed he's going limit by 50 enfrente de una escuela. in the school zone. Lo ve la policía, lo va a parar. Gonna stop him. Y si la persona dice, es que yo no conocía esto, He said, I didn't know that law. yo no conocía esa ley. I didn't know that law. ¿Trae licencia? Pues tampoco. You have a license? No. ¿Trae seguridad? Pues menos. Insurance? Yo no sabía que debía traer eso. I didn't even know I had insurance. ¿Qué le va a decir al policía? Ah, bueno, mira, porque desconocías, estás libre, vete. Because you didn't know. No pagas nada. You're not gonna pay anything. No, el que desconozca la ley, Just because you don't know the no law te hace mi hermano, exento de que pagues multa. does not make us exempt of paying. Pero señor policía, yo no conocía esa ley. But policeman, I did not know that law. Pues ¿por qué andas manejando entonces? Why are you driving? Pues es que me lo They regalaron. gave it to me as a gift. Pues antes de manejar tienes que estudiar, investigar. So before you drive, you have to research. Lo mismo pasa con la ley de Dios. Same thing happens with the law of God. En el cristianismo In Christianity, se nos quitó la ley. the law has Nos dijeron, no leas la ley porque esa es para los judíos. Nosotros somos del Nuevo Testamento. Don't read the law because that's for the Jews. We are the New Testament. Y creemos, hermanos, que nosotros hemos vivido por pura gracia, And we believe that we have lived by just desobedeciendo esas leyes de speed limit. disobeying the laws. Y ahora queremos que el gran juez, no, está bien, es que desconocías la ley, no te pongo multa. And now we run for the righteous judge No, and say, no, ahí la tenías en tu casa, la ley, ¿por qué no la you leíste? have the law in your home. Why didn't you read it? Es que a mí el pastor me dijo que no. Because the pastor told me I didn't have to. Pues tú y el pastor van a pagar la multa Well, también. now you and the pastor, both of y'all. ¿Me está entendiendo? No, mi hermano, no hay excusa. There's no excuse.
Todos tenemos una Biblia en casa, hay que escudriñarla, hay que investigar. ¿Qué es entonces What is then? lo que esclavizó a este tipo que estaba manejando? And enslaved this person that was El driving. desobedecer la ley lo llevó a la cárcel. In disobeying the law, it took him to jail. Entonces lo esclavizó. And enslaved La desobediencia a esas leyes, the disobedience to no the la law, ley en sí. not the law. Si ese tipo trae licencia de manejar, That person has trae la aseguranza, has insurance, conoce la ley de tránsito, and knows the va pasando enfrente de la escuela en los horarios de clases, he's going before his school zone, despacito, and he slows down. el policía lo ve, ni lo va a tocar, The police can see them, and ni lo va a molestar. he won't even bother. Él está libre, He's free. él anda libre, He's porque free no está violando ninguna ley. because he's not violating any law. Amén. Es lo mismo que pasa con la ley de Dios. It's the same thing with the law of God. La ley de Dios no esclaviza, The law of God is not enslaved. te hace libre si tú la It obedeces. sets us free if you obey. Entonces, decir que la ley de Dios esclaviza es un mito. To say that the law of God enslaves us, Y hoy se está cayendo ese mito. and that myth is coming down. La ley no esclaviza, al contrario. The law does not enslave us. Si la obedecemos, viviremos siempre If libres. we obey it, we shall always be free. Entonces, queda por tierra deshecho este mito de que la ley esclaviza. So this is a myth. That just, Veamos otro mito. let's see another myth. La ley es una carga. The law is a heavy burden. Escuche, es otro mito. That's another myth. No, es que yo no guardo la ley porque es una carga muy pesada que llevar. I don't keep Torah because it's a heavy burden. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Where does it say that in the Bible? Es otro mito que nació en el cristianismo. It's another myth that was birthed. La ley es una carga. The law is a ¿Qué burden. dice la Biblia? Because the Bible says, Mateo 11, 29 al 30. Matthew 11:29. Mateo 11, 29 y 30 dice, Matthew 11. lo que dice Yeshua, mire, What Yeshua says, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El 30 dice, 30. porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. For my yoke is gentle and my burden is light. ¿Por qué Jesús de Yeshua Why is Yeshua habla aquí de yugo, speaks here of de yoke, carga? of burden? ¿Por qué se está diciendo, hey, mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera? ¿Por qué dice esto Yeshua? Why is he saying this? ¿Por qué? Porque los fariseos en ese tiempo, The hermanos, Pharisees in his day, a toda la gente les imponían cargas they would place burdens upon them que ni ellos mismos podían llevar, dice la escritura. that they themselves would have to. Mateo 23. Matthew 23. Entonces, las cargas pesadas So the heavy y el burden yugo pesado and the no era de la Torá, yoke was not Torah. era de las tradiciones y costumbres de los judíos It was a culture and tradition of que the ni Jews ellos mismos podían llevar. that they themselves would not. Esa carga sí era pesada. That burden was heavy. Por ejemplo, For example, cargas pesadas. heavy burden. Un mandamiento de la Torá dice que hay que guardar Shabbat, One of the commandments of Shabbat, Torah is to keep Shabbat. pero los judíos But the Jews, lo llevaron el Shabbat, en vez de ser un Shabbat de placer, de reposo, de descanso en familia, instead of being a Shabbat of rest, meditating in a family, lo llevaron a una carga pesada they took it and made it a heavy que burden. nadie quería llevarla. ¿Por qué? That no one could do it. Why? Porque lo llevaron al extremo de que They took it to si la Biblia dice no trabajes en Shabbat, don't work in Shabbat. y ellos pusieron no podemos labrar la tierra porque es trabajar. You can't move the dirt because that's Pero work. si riegas la tierra es trabajo, tampoco lo puedes hacer. You can't water it because that's also Entonces, work. si escupes en Shabbat, estás regando la tierra, por lo tanto es trabajo, por lo tanto estás condenado. So if you spit on Shabbat, you're watering the ground. So Eso es carga. That's a burden. Ese es yugo pesado. That's a heavy Que no puedo ni escupir en Shabbat porque estoy regando la tierra, porque estoy trabajando. And I can't because I'm watering the yard and that's work. ¿Se está dando cuenta? Eso no está escrito en la Torá. That's not written in Torah. Esto es de la ley oral de los judíos. That's the oral law of the Jews. Pero como
cristianismo no investiga, Because no Christianity escudriña does not la research diferencia entre la Torá de Adonai y la ley oral de los judíos, the Torah of God and the oral law of the Jews. creen que es lo mismo. They believe it's the same. No, no es así. It's not like Entonces, los judíos the Jews. le dicen a Jesús, a Yeshua, And so Jesus, tus Yeshua, discípulos your disciples, comieron trigo en Shabbat, they ate wheat on Shabbat. trabajaron porque cortaron las espigas, They worked because no they se lavaron las had manos. They didn't wash their hands. Todo eso es yugo de judíos, es All carga. that is a burden of the Jews. Eso no está en la Torá. That's not in Torah. ¿Me está entendiendo? Are we understanding? No, Jesús dice, ustedes les están poniendo cargas que ni ustedes pueden llevar. You are placing burdens upon people that you don't even do. Jesús dice, ligera es mi carga Yeshua says, my burden y is mi light, yugo fácil de llevar. my yoke is Es easy. decir, la Torá que yo les estoy diciendo es ligera. The Torah is No light. se metan en tanta complicación. Don't make it complicated. Solo obedézcanla. Just obey it. Amén. Entonces, el mito de que la ley es una carga So the myth, es un mito precisamente. so the myth that the Torah is a heavy burden is a myth. No, It's not like es ligera. it's light. Todos las podemos guardar. You can all keep it. Pero nos la metieron como una carga para que no la guardemos. But they say it's a burden, so they ¿A report poco te es muy difícil quedarte a descansar en Shabbat? it. Is it difficult to rest on Shabbat? No, es que tengo que trabajar, porque el que no trabaja que no coma, dice la Biblia. The people who does not work does not eat, says the Bible. Sale lo bíblico de volar. They quickly straight out of the ¿A poco es muy difícil, mi hermano? Si es Shabbat, pues quédate. Dios te está diciendo descansa, hombre. God is saying to rest. ¿Me está entendiendo el punto? Entonces, la ley es una carga, hermanos, es un mito. So to say that it's a burden is a myth. ¿Te pagó, Mica? Reset. There you go. A capela. Ok, la ley es una carga, entonces eso es un mito. So the Torah No es verdad. It's a myth. Voy a desgargantar. Ahí está. Alright. Gloria a Dios, era un mito, ¿verdad? Ok, mis hermanos, entonces queda deshecho este mito. ¿No es cierto? So this myth is put down. Obedecer la ley no es carga, no es pesado. To obey Torah is not a heavy burden. Todos la podemos llevar, todos la podemos guardar. We can all keep it. No más que desconocemos. But we unknown. Y los mitos nos hacen que no nos lleven a obedecer la Torah. Sí, Hay alguien que puso como chiste una escritura que dicen los cristianos, Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo que me fortalece, menos la moral. ahí les falló. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, menos la Torah. Ahí les falló. Amén. Bueno. Ok, vamos a un último mito. Let's go to another myth. Y ahí nos vamos a quedar. And we're going to stop. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es otro mito. That's another myth. Those that do works under the law. Eso es muy famoso, ese mito en el cristianismo. That's a famous myth in Christianity. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Those that depend on the works of the law are under a ¿Es curse. verdad o es un mito? Is it true or is it a myth? Amén. Romanos 3:28, ¿qué dice? Romans 3:28. El apóstol Pablo hablando, escuche bien. El apóstol Pablo, The Apostle Paul, al que más agarran para excusarse en contra de la Torah, es el que más habla bien de la Torah. the one that they use to be against Torah, is the one, Paul is the one that speaks more about it. Veámoslo, aquí hay un malentendido. Y de esa mala interpretación de estos textos se forman los mitos. Misinterpretation of the scriptures. Romanos 3:28 dice, 3:28. concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Vámonos a Gálatas 3:10. Let's go to Galatians 3:10. Escuche bien. Gálatas 3:10. Galatians. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Este es el texto que agarran para inventarse este mito.
This is the scripture that people get to invent a myth. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hay que entender muy bien este texto, porque si no, Understand the scripture. por eso sale este mito. That's why this myth. ¿Cuál es el mito? What is the myth? Que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Those that depend on the works of the law. Entonces veamos lo que dice Pablo en Gálatas. So let's see what Paul says in Galatians. Pablo escribe Gálatas y escribe Romanos. He speaks Galatians and Romans. Entonces no se puede contradecir el mismo. He cannot contradict. No puede decir una cosa en Romanos y en Gálatas puede decir lo contrario. No, no es por He ahí. cannot say one thing in Romans and say another thing in Galatians. Lo que pasa es que hay que entenderlo. We need to understand it. Gálatas 3:10 lo vuelvo a leer y dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Whereas all those works of Torah are under the curse. Eso es cierto. That is true. Los que dependen de las obras de la ley Those that están depend bajo on the maldición. works are under a curse. Pero mire lo que dice en la segunda parte. Pues escrito está: Where it is written, maldito todo aquel que no obedece las cosas escritas en el libro de la ley. cursed is everyone who does not continue all that. Aparentemente se contradice una cosa con la otra, It ¿no? seems like it's apparently Es decir, contradicting himself. Si yo no obedezco todo lo que está escrito en la ley, If I don't obey everything that's written in the law, estoy infraccionando la ley. I'm in transgression. Por lo tanto, Therefore, ahora sí estoy bajo la maldición o la condenación de lo que está escrito en la ley. I am under the curse that is written in the law. ¿Sí me entienden? Y vuelvo al ejemplo que le puse de este tipo que andaba manejando sin licencia. And I go back to the same person that was driving without a license. Él He no trae licencia de manejar, has no license, no trae aseguranza, has no insurance. se cruzó el speed limit en la escuela He goes faster in the school zone. y la policía lo ve, lo va a seguir y él va y corre, huye y se esconde. The police goes after him. He flees from the police and he hides. No lo halló la policía. The police did not find him. Ahora, de ahí en adelante ese tipo, From then on, por haber violado esa ley, for being violent, está bajo la maldición de la ley. he's under the curse of the law. Amén. Porque infraccionó y ahora está huyendo. Because he broke it and now he's on the run. Está bajo la condenación. He's on the Porque el policía ya tiene las placas, el número de placas. Because the police officer has his license plate. Donde lo vea lo va a parar. And wherever he catches Ahora him, tiene que he's gonna estar stop him. cuidándose. Now he has to be careful hiding. Ahora está bajo maldición Now he's under a curse por haber violado una ley. for violating. Pablo lo dice de esta manera: Paul says it this pues way. escrito está, maldito todo el que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cursed is everyone who does not continue to do. Claro, el que no obedece lo que está escrito, Who does not obey what is written, pues le va a caer maldición. it will be a curse. Pero si obedece lo que está escrito, But if you obey what is le written, va a caer bendición. you're going to have a blessing. Deuteronomio 28 no lo explica. Deuteronomy 28. Entonces dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. For as many as are of the works of Torah, Escuche bien, analice bien esto. analyze La primera frase de Gálatas 3:10, the first phrase of Galatians, que es donde nace este mito. where this myth is birthed. Todos los que dependen de la... Analice bien eso porque le voy a hacer preguntas. Analyze this because I'm going to ask you a question. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Eso es cierto. For as many as are of works of the Torah, La are pregunta, cursed. te hago una pregunta. I ask a question. Si tú obedeces la ley de Dios, If you obey the law of God, si tú la obedeces, if you obey it, ¿te cae bendición o te cae maldición? do you have a blessing or a curse? Bendición. Bendición, eso es lógico. That's logic. Pero entonces, ¿por qué está diciendo aquí Why is it que los saying que dependen de las obras de la ley están bajo maldición? the ones who depend on the works of the ¿A law? cuál ley se refiere ahí? What law? ¿Y a cuáles obras están haciendo que están acarreando maldición? And what works are acquiring a curse? Porque es cierto, están obedeciendo They're o obeying, haciendo unas obras de la ley que les está causando maldición. doing some works of the law that is causing. Volvemos a lo mismo. Let's go back to the same. Hay que conocer las escrituras un poquito. Y el apóstol Pablo, We need to know the scriptures and the apostle. lo que Yeshua les decía: What Yeshua says, ustedes les ponen cargas pesadas. you put heavy burdens. Es decir, todo lo que está en la ley oral
Everything de los is judíos, the oral law. en las tradiciones y costumbres de los ancianos de los judíos, The traditions and the culture of the esas no son obras conforme a la Torá. those are not works according to the Esas law. son obras de la ley oral de los judíos. Those are the works of the oral law. Esas sí causan maldición, Those do cause a curse. como cualquier otra ley Like any other law que no sea la Torá. that is not Torah. Porque si tú te vas a guiar por cualquier otra Because ley, if you're going to que no sea la Torá, that is not Torah, aunque sean muy buenas obras, even though they're good works, pero si no están conforme a la Torá, but they're not according to no the Torah, están de acuerdo a lo que Dios está escribiendo. and they're not according to what God is saying. ¿Me está entendiendo el punto? Yujú. Entonces, Therefore, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Sí? Pero los que dependen de las obras de la ley oral, no de la Torá. ¿Me está entendiendo? Porque si yo dependo because if I depend de las obras de la Torá, no me va a caer maldición a mí. Al contrario, eso va a ser bendición. it will be a blessing. ¿Me explico? No acarreo maldición si obedezco la Torá. No acarreo maldición. I don't get a curse if I obey Torah. Las obras que produzco al obedecer la Torá What I'm producing obeying Torah no me acarrea maldición. does not bring a Al curse. contrario, esas obras Those works son por las que vamos a ser juzgados un día. is what we're going to be judged by. Santiago lo dice. James says it. Jesús se lo dijo al joven rico. He said it to the rich Y man. todos seremos juzgados We all be por las judged obras. by the ¿A works. cuáles obras? What works? ¿De las obras de la ley oral o de las obras de la Torá? The works of the oral law or the works La of Torah. the Torah? Entonces, las obras que produzco yo por obedecer la Torá no me causan So maldición. the works that I produce by obeying Torah, Al contrario, me causan bendición. Entonces, it causes a blessing. este mito de decir que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, refiriéndose a la Torá, es un mito. So right here, if they're referring the works to Torah, it's a Porque no se está refiriendo a la Torá. because it's not referring to Eso es falso, es una mentira. It's a lie. Es alguien que soltó ese borrego y ahora todos lo creen. And somebody that invented that lie and everybody believes. ¿Me está entendiendo? You understand it? Mire, Romanos 2:3, y con esto voy a concluir. Romans 2:10. Romanos 2:3, Pablo dice, porque son los oidores de la ley los justos ante Elohim, porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amen. Yujú. ¿Quiénes son los justificados? Who are Los hacedores de la ley. the doers of the law. Los que obedecen y guardan la Torá, Those that keep and guard. producen buenas obras, Produce good works. seremos justificados Are ahora. justified now. Amén. Lo vuelvo a leer, Romanos 2:3. Porque no son los oidores Romans 2:3. de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Serán, futuro, justificados. Future tense. Future. ¿Por qué serán? Porque seremos juzgados conforme a nuestras obras. We will be judged according to our ¿Y cuáles obras debemos de producir and what works para pasar ese examen? to pass the exam. Las obras que producen al obedecer la Torah. The works that produces to obey Torah. Esas son las que van a justificar. Those are going to justify us. ¿Ven? Entonces, hermanos, ¿cuántos mitos dimos? 4. We went through 4 myths. Vamos a cerrar aquí. 4 mitos, hermanos, que son mitos. There are myths. ¿Qué dijimos que era lo que era un mito? What is a myth? Un mito es una historia ficticia. It's a fiction story. ¿Ok? Es una historia falsa, False. imaginaria, Imaginary. fingida. False. Eso es un mito. That's a myth. Y eso es lo que pasa. And that's what happens. Los mitos no se pueden comprobar con la escritura a favor. Myths Es un mito. cannot be proven with scripture. Es un mito. ¿sí? Myth. Nadie puede, por ejemplo, otro mito, lo vemos en la otra clase. You see it. La ley fue clavada en la cruz. The law was nailed to the cross. Es un mito también. It's a myth. No es cierto. It's not true. Yeshua no clavó la ley en la cruz. He did not nail the law to the cross. Es un mito. It's a myth. No lo pueden comprobar con la escritura, porque es un mito, es algo falso, no algo ficticio, It's false. It's fiction. algo fingido, algo imaginario. Something
made up, imagined. Ese es un mito. That's a myth. Hermanos, hay muchos mitos, Many myths. ¿sí?, que necesitamos tumbarlos, deshacerlos, That we need to do away with. creerlos nosotros para poder enseñar a la gente que cuando te digan un mito, espérame, ese es un mito. And to say, Es un mito cristiano. that's a Christian myth. Mira, la escritura dice esto, tú dices esto. ¿Quién tiene la razón? You say this, the Bible says this. Ok, mis hermanos, bendiciones. Dale un fuerte aplauso a Yeshua HaMashiach. Give the Lord a round of praise. Dios nos los bendiga a todos. Los hermanos que se conectaron a las redes sociales, Those that are connected Dios to me los social media. compartan. Share. Les encargo, suscríbase al canal de YouTube. Subscribe to the YouTube Ayúdenme channel. con sus amigos para que se suscriban, para completar y poder transmitir en vivo por YouTube. Bendiciones, Dios los bendiga. Blessings, God bless. Pregunta.